Soy Nicolás Martínez, soy médico geriatra del Hospital de Navarra. Quiero agradecer, además de a la organización, a Nestlé, por invitarme a para participar en esta mesa. Para mí no solo es un placer, es un reto, porque siempre hay que reconocer un poco cuando la gente trabaja bien, y dentro de España yo creo que la geriatría catalana es puntera, es innovadora, y yo creo que es un motor para todos nosotros y un ejemplo. El tema que me propusieron es un tema que trabajo solamente parcialmente, porque no soy ningún especialista en diabetes, pero sí que estamos trabajando bastante en temas de ejercicio. Con lo cual, no voy a hablaros de antidiabéticos orales, no voy a hablaros de la última tecnología. Os voy a hablar un poco de la tecnología que considero que es más útil para los pacientes con diabetes, que es la base de todo, aparte de la dieta, que es el ejercicio. Este es el resumen un poco de lo que os voy a presentar. Iré adaptando un poco al tiempo para no ser, porque ya es un poquito tarde, yo creo que el hambre también aprieta. Entonces, en primer lugar, hablaré sobre todo, más que hablar, habitualmente cuando hablamos de enfermedades, hablamos de diagnósticos clínicos y se nos olvida que a veces la función es más importante que la propia enfermedad. Luego comentaré algunos aspectos de la capacidad funcional de los pacientes con diabetes, hablaré del ejercicio y finalmente, muy brevemente, alguna puntualización sobre la proteína. El envejecimiento poblacional es un hecho. Siempre hablamos del futuro, pero como podéis ver, el envejecimiento va a un ritmo acelerado. Algunas provincias destacan por ese envejecimiento y, bueno, eso de que es un futuro no, es la realidad. Como podéis ver los colorcillos, bueno, podéis ver que es el porcentaje de personas mayores de 65 y 40. ¿Veis cómo el envejecimiento va a ser brutal a lo largo de los próximos años? Esto es de ayer, salió ayer en El Mundo. España será el país más longevo del mundo en 2040. Está sacado del artículo de Lancet que salió también ayer sobre cuáles son las previsiones de envejecimiento en el mundo. Y pasamos de ser en estos momentos los cuartos detrás de Japón, Singapur y Suiza, pasamos al primer lugar en sus expectativas. Con todo lo que significa eso, con todo lo que significa a nivel cultural, a nivel social, a nivel sanitario. ¿Y cuáles son las principales causas que ven ellos que pueden ser modificables? Pues dos de ellas tienen mucha relación con esta charla. Una es, en segundo lugar, como podéis ver aquí, es el índice de masa corporal. Bueno, no lo veis bien, de hecho me la he saltado. Es el índice de masa corporal y la glucemia. Son de los factores que consideraban, hay 6, incluyen tabaco, alcohol, hipertensión, contaminación ambiental, hiperglucemia e índice de masa corporal. Y bueno, tiene clara relación. ¿Qué ocurre en Cataluña? Bueno, pues en Cataluña estáis, a ver si acierto ahora. No, bueno, sí, estáis por aquí un poquito detrás de Navarra, pero detrás. Entonces, realmente el término que llama la atención cuando revisas un poco la bibliografía sobre diabetes es el de epidemia. Cómo el porcentaje en determinados sitios es espectacular, cómo el porcentaje va a ser un incremento del 261% desde 2000 al 2030. Y empezamos ya a meternos un poco en materia. Estamos hablando de diabetes y fragilidad. ¿Hay evidencias de que la diabetes y la fragilidad estén relacionadas? Pues mirad, aprovechando un simposio que también patrocinó Nestlé, en el que Pedro Avizanda presentaba y estábamos nosotros, bueno, pues él mismo presentaba una evidencia clara. El 68% de los pacientes con desnutrición eran frágiles. Hay una clara relación entre ambas entidades. Y esto es de ahora, de hace nada. Hay diferentes modelos que explican y linkan y vinculan fragilidad y diabetes. Hay la parte que digamos un poquito más de fisiopatología con las hormonas, la nutrición, los aspectos oxidativos, la inflamación de bajo grado y cómo acaba de forma intrínseca envejecimiento, sarcopenia, fragilidad estando relacionados. Y estos dos artículos que presento a continuación también son de ahora y es demostración evidente de la interrelación entre fragilidad y sarcopenia, de los diferentes mecanismos que hay y que justificarían cómo el abordaje de ambas está interrelacionado. Los mismos autores, que previamente aquí están Sinclair y Leo Mañas, aprovechan sus conocimientos para al poco tiempo presentar este otro documento también, que es un consenso de ahora, de hace pocos meses, sobre la posición del manejo de los pacientes con fragilidad y diabetes. Y bueno, si lo queréis leer está bien, estratifica, clasifica y ya empieza a hablar de algo que va a ser fundamental, pero que es fundamental en diabetes y en cualquier tipo de entidad patológica, que es la individualización del tratamiento de nuestros pacientes.
De nuevo, nuestros queridos Sinclair y Rodríguez Mañas aprovechan esos conocimientos para, de forma repetida, estratificar. Y aquí sí que lo he puesto porque es muy interesante cómo ya empieza a estratificarse de forma mucho más precisa. Ya veis que ellos ya empiezan a diferenciar entre el SPPB, velocidad de la marcha y criterios de sarcopenia. La siguiente parte ya empezamos a hablar, ya hemos visto que hay una clara relación entre fragilidad, diabetes y sarcopenia, y empezaremos a hablar ya un poco de la capacidad funcional. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? Pues los vamos a explorar ahora, pero pueden ser relacionados con la propia enfermedad o pues, con agentes secundarios a la enfermedad, como puede ser la multimorbilidad, la polifarmacia o la propia iatrogenia que generamos nosotros. La propia evolución de la diabetes nos indica una marca de aparición de discapacidad tras las lesiones microvasculares y macrovasculares. La idea es actuar antes de la aparición de la discapacidad, en el periodo que llamamos de fragilidad, cuando todavía son vulnerables. Y otro aspecto muy importante, voy un poco rápido para adaptar el tiempo también de la charla, es la importancia de la comorbilidad, pero no de la comorbilidad tradicional de diabetes con insuficiencia cardíaca o con coronariopatía, sino también con síndromes geriátricos habitualmente olvidados, como pueden ser la incontinencia urinaria, las caídas o el deterioro cognitivo. En una sola foto, intento explicaros un poco los factores que conocéis claramente y que tienen relación entre fragilidad y deterioro de su capacidad funcional. Por ejemplo, la retinopatía diabética. Los diabéticos tienen afectación no solo de retinopatía, también de edema macular, también pueden tener glaucoma, cataratas, y eso afecta claramente a la capacidad funcional, al alterar la zona visual. La nefropatía diabética, la acidosis tubular renal tipo 4, la neuropatía diabética en todas sus manifestaciones de mononeuropatía, polineuropatía, radiculopatía o neuropatía autonómica. Luego las alteraciones también de la vasculopatía periférica, la insuficiencia cardíaca, la patología vascular cerebral, el deterioro cognitivo asociado a la patología. Es decir, que al ser una enfermedad con múltiples manifestaciones clínicas y múltiples afectaciones de órganos, la etiología del deterioro funcional es múltiple. ¿Os recuerda esto, lo que os he puesto ahora? ¿Os recuerda algo? Es un artículo de la Revista Española de Geriatría que vincula las alteraciones de la marcha con la afectación de diferentes órganos. Y está el visual, está el cardiovascular, está el neurológico, es algo muy parecido. Tenemos que destacar también que los pacientes diabéticos ancianos tienen una mayor disminución de la fuerza muscular y de la capacidad funcional, y la pérdida de la masa muscular es mucho más rápida. Además, hay una serie de complicaciones, como hemos descrito ahora previamente, que afectan a la marcha, al equilibrio y que tienen un mayor riesgo de caídas. Y hay una clara interrelación con la fragilidad. A veces, insisto, repetiré, porque yo creo que es el mensaje final, la capacidad funcional puede ser un mejor marcador diagnóstico, pronóstico y terapéutico que la propia enfermedad. ¿Y cómo la vamos a medir? ¿Cómo la vamos a cuantificar? No hay un consenso único, no hay, bueno, dependerá de lo que queramos medir o predecir. Todos sabemos que nuestros pacientes, a veces la primera manifestación de una enfermedad puede ser un deterioro de la capacidad funcional, que puede ser agudo, subagudo o crónico. Y estos cambios nos obligan a estar atentos y ser previsores. Si tuviera que seleccionar un marcador, elegiría la velocidad de la marcha. Aquí están diferentes marcadores, el SPPB, el TESAP&GO, y luego marcadores de actividades básicas de la vida diaria como el Bartel, el Lawton y diferentes escalas. Este artículo es de un autor, no sé si lo conocéis, que lo tengo que leer literalmente porque es un perfecto resumen de por qué la velocidad de la marcha debería de estar incluida dentro de nuestras... cuando digo autor no es por mí, lo digo por Marco, digo a ver si va... Perdón. Entonces, la velocidad de marcha a paso habitual es una medida fácil, rápida, económica, fiable e informativa. Solo necesitamos un cronómetro que está en todos los móviles. No hay excusas para no hacerlo, o solo 2 marcas en el suelo. Un profesional sanitario puede hacer una medida más objetiva y rápida que, por ejemplo, el Bartel, que depende muchas veces de criterios subjetivos. Es uno de los pilares del fenotipo de la fragilidad y está relacionado con la sarcopenia. Aprovechando que Nestlé patrocina y que luego, posteriormente a la salida, os van a dar el material de Reactiva, podéis ver que ahí ya también ellos sugieren cribado de fragilidad y valoración de la capacidad funcional. Y no solo eso, sino que llegará un momento en que no nos podemos olvidar de que ejercicio y nutrición van unidos de la mano, y tan importante es el uno como el otro. Voy a centrarme un poquito ya más en la parte de ejercicio.
El ejercicio es la verdadera polipíldora. No es la combinación del IECA, la antiagregante y la estatina. Este es la verdadera polipíldora. Y las bases fisiopatológicas son cada día más claras y los beneficios son cada día más evidentes. Voy a una velocidad un poquito más rápida. Marco, aprovecho, ya que estás moderando, me pedía el título de la terapia ganadora en diabetes. ¿Y por qué pongo este modelo? Pues porque este modelo realmente es aplicable a diabetes, a EPOC, a insuficiencia cardíaca y a cualquier síndrome geriátrico, porque engloba desde una perspectiva de valoración geriátrica integral una serie de intervenciones multifactoriales que incluyen cosas sensatas y que sabemos que funcionan, como puede ser el ejercicio, la nutrición, la nutrición de tipo mediterráneo y luego la adecuación de fármacos. Realmente en el tratamiento de fragilidad tampoco hay mucha más evidencia. Esto es lo que hay. La magia de esto es que lo incluye de una forma global, no se dirige a un aspecto solo exclusivo y consigue unos resultados tanto a largo como a corto plazo. Volvemos a la palabra clave, individualidad. Ya sabemos todos que los objetivos de hemoglobina glicosilada son muy diferentes. No es lo mismo, bueno, incluso no podemos hablar de edades, porque hay gente con 80, 90 años que tiene una capacidad funcional excelente y hay gente joven con un grado de demencia que nos hará individualizar claramente. Lo mismo ocurre con el ejercicio. No podemos decir solamente hagamos ejercicio en el diabético. Hay que acertar un poquito más, porque los beneficios del ejercicio sobre la fragilidad, sobre los dominios de la fragilidad, son evidentes y son a múltiples niveles, a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel funcional, a nivel articular. Este es de ahora, merece la pena leerlo además, lo he buscado, es Canadá, Diabetes Canadá 2018, y hay una sección exclusiva para pacientes ancianos. Y habéis visto para los que no os conozcáis, este es el Clinical Frailty Scale, y ellos lo que hacen es, pues, desde el 1 hasta el 9, bueno, unos de ellos, lo que hacen es, de acuerdo a esa escala, que es muy visual, muy fácil de interpretar, ellos asignan diferentes objetivos, tanto de hemoglobina glicosilada como de hemoglobina. Y esto, como vemos, lo están adoptando ya las diferentes sociedades internacionales, como Diabetes Canadá, la ADA y la Asociación Internacional de Diabetes. Y de acuerdo a los criterios de salud complejo, muy complejo o funcionalidad, ya empieza, o sea, ya los médicos, incluso los no geriatras, los no relacionados con el anciano, ya empiezan a seleccionar la función como uno de los principales marcadores y factores que van a modificar la forma en que tratamos a nuestros pacientes, incluso para la tensión arterial, para los objetivos de niveles lipídicos. Lo he puesto muy brevemente porque me ha gustado cómo a veces vamos a poner o no ponemos insulina, tiramos hasta el tercer antidiabético oral. Hay veces que test tan sencillos como el Clock Drawing Test nos pueden orientar a si este paciente nos va a poder o no nos va a poder hacer el tratamiento. Y ya enfocándonos en cosas objetivas del ejercicio, ha ido evolucionando el ejercicio en pacientes diabéticos. Este artículo es del año 2014. No voy a profundizar en las modalidades, en las intensidades, en las duraciones o en las frecuencias, porque las vamos a ver. Este artículo sí que merece la pena leerlo si en algún momento queréis hacer algo específico. Es un artículo de Miquel Izquierdo y de Eduardo Lusacadore, y yo creo que de lo que he visto es de lo que mejor hay sobre diabetes en ejercicio en ancianos, porque da unas premisas claras del tipo de intervenciones, de cómo tiene que ser el ejercicio de resistencia, de cómo calcular la RM y de cómo hacer las cargas de trabajo, cómo enfocar de forma específica en extremidades inferiores o la potencia o la resistencia, y cómo estos tipos de ejercicios tienen que ir orientados a que nuestro paciente sea independiente. Es decir, no nos sirve de nada de que hagan ejercicio con una mancuerna, es más interesante que hagan determinados ejercicios que les va a permitir, por ejemplo, lavarse, bañarse, asearse, vestirse, levantarse de una silla, cosas que realmente van a marcar su calidad de vida. Revisando los artículos, hay aquí uno de este señor Villarreal, escribió ya en el 2011 cómo manejar en los pacientes la pérdida de peso, el ejercicio o ambos en la función física. Ya hablaba de función física, ya no hablaba de índice de masa corporal o de hemoglobina glicosilada, sino de función física. Y lo que descubrió, lo que asegura este hombre, es que es la combinación de ambas dos. Cuando hablan de pacientes ancianos, ellos hablan de pacientes de 70 años.
el resultado de lo que os voy a presentar mañana, realmente en anciano, la edad media no es de 70, es de 87 años. Para mí, claro, es que me digan 70 años anciano a mí me choca un poco. Pero bueno, ahí están los resultados, siguieron trabajando y vieron que los resultados a nivel cardiometabólico también eran muy interesantes, pero que de nuevo la combinación de ejercicio y nutrición era lo ideal. Eso es en el 2014 y ahora en el 2017, el año pasado, publicado en este otro, ya no solo hablan de ejercicio aeróbico, de resistencia y cómo la combinación de ambos es fundamental, no solo el control del peso o las medidas dietéticas, sino la combinación de ambos. Y bueno, vale. Tengo a mi amigo Paco Tarazona en la mesa de al lado hablando también y ellos también han escrito sobre un poco las medidas relacionadas con el ejercicio. Ellos hablan, lo he puesto porque hablan, fijaros, utilizan, por si os sirve de idea, utilizan la palabra ejercicio como si fuera un suplemento más. Como si fuera un suplemento nutricional, pues hablan del ejercicio como suplemento. Y también dan una serie de consideraciones. Este artículo está en Journal of Physiology, es del 2016, y hablan un poco de cómo los tipos de entrenamiento, las sesiones, las duraciones. Veréis que es un poco heterogéneo, por eso he insistido mucho en que en el artículo de Miquel yo creo que hay una gran evidencia. Y también ellos hablan un poco de cuándo es el ejercicio contraindicado. Mañana os voy a romper a una serie de tabús cuando os presente el programa de ejercicio en el hospital y los resultados, porque hay veces que consideramos que un anciano con determinadas circunstancias agudas no debería hacer ejercicio y veréis un poco. Ya efectos prácticos, modelos, cómo podemos utilizar, cómo podemos prescribir. Tenéis la guía de ejercicios que luego os van a dar a la salida del programa Reactiva. Nosotros hemos trabajado mucho con el programa BBFail. En el programa Reactivo lo que sí que me gusta mucho es que combina, como os hemos dicho, la parte de nutrición y la parte de ejercicio y de forma individualizada, también de acuerdo al SPPB, te va dando una serie de ejercicios de fuerza y potencia. Bueno, marcha lenta, vamos a avanzar un poquito. Bueno, BBFrail, ya lo conocéis todos. Estamos actualizando BBFrail. Yo calculo que para diciembre ya lo tendremos actualizado. Vamos a crear una serie de pasaportes para cada uno de los pacientes. Esto también tenéis que verlo si en algún momento os planteáis hacer algo de ejercicio en pacientes diabéticos. Es Diabetes Canadá. Ellos seleccionan, de acuerdo al grado de actividad previa, qué es lo que queremos para estos pacientes. De acuerdo a eso, pues el tipo de ejercicio que queremos, si es aeróbico, no aeróbico, moderado, no moderado. Y ya te dan una puntuación. Aquí no lo habéis visto, pero según el ejercicio aquí podías tener una calculación de 60, ahí de 600. Y de acuerdo a eso te dirige a una serie de panfletos que están muy bien, que merece la pena leerlos, porque además aclara una serie de barreras. ¿Veis? Basamos un poco. Esto es Diabetes Canadá y accedéis. Esto lo saltamos. Mañana os presentaré esto, que es especialmente chulo. Lo único que quería deciros es que los resultados de nuestro programa de ejercicio, específicamente en ancianos diabéticos, son mejores que en el resto de la población. Y luego ya unos apuntes muy breves sobre la importancia del aporte proteico, que ya Pedro Avizanda nos destacó en el simposio pasado organizado por Nestlé y cómo ellos en su resultado publicado en JAMDA veían que la adición de proteína les facilitaba, mejoraba la capacidad funcional. Este es un artículo del 2016 del American Journal of Clinical Nutrition y los diferentes aspectos de mejoría de la adición de proteína al ejercicio. Y las dos últimas, este es el estudio PROTEIGE, que hablan de una cifra de en torno a 1,2 gramos de proteína. Y el último artículo que he leído es este, que es el de Francesco Landi, Jakub Alnik, Cornel Sieber. Bueno, pues que dicen que dada la heterogeneidad, pues que todavía necesitamos pues lo mismo, ¿no? Que hay que seguir estudiando un poquito. La pregunta final antes de las conclusiones es esta. ¿Es ético no prescribir actividad física para nuestros ancianos? Y la condicionante secundaria, ¿es ético no prescribir actividad física y una correcta nutrición? Luego ya, estos son los finales mensajes. Los leo en castellano porque, bueno, el tratamiento de la diabetes es individualizado. No podemos hablar de una forma global de anciano diabético. Cada uno tiene sus características esenciales. La clave, más que la propia enfermedad, son las limitaciones funcionales o cognitivas y la expectativa de vida de nuestros pacientes con sus comorbilidades, polifarmacia y riesgos de hipoglucemia. Debemos de orientar nuestros esfuerzos a la función. La hemoglobina glicosilada es importante, pero quizás más importante sea la calidad de vida que proporcionemos a nuestros pacientes con la función. Y uniendo ya finalmente con el ejercicio, el riesgo de la inactividad y los importantes beneficios de retrasar la discapacidad, las caídas, el deterioro cognitivo y los factores afectivos. Este es el mail y el Twitter y cualquier cosa en la que pueda colaborar con vosotros no tenéis que decirme.